A la edad de 23 años, esta joven se atrevió a casarse con un hombre que había superado los 60, lo que asombró a todos los que conocían la situación. La pregunta sobre las razones de una unión tan desigual parecía desconcertar a quienes los rodeaban. ¿Por qué una chica tan joven y atractiva tomó esa decisión? Se plantearon muchas versiones. Algunos afirmaron que se trataba de intereses mercantilistas, en busca de beneficios económicos y lujos que el acaudalado novio podía ofrecer. Otros, más comprensivos, vieron en este acto de desesperación un intento de escapar de problemas irresolubles o de encontrar apoyo en una persona madura y experimentada. Sin embargo, la verdadera razón, como suele ocurrir, resultó ser mucho más profunda y compleja de lo que suponían los juicios superficiales. Y así, apenas 21 días después de la solemne ceremonia, ocurrió un acontecimiento que cambió repentina y radicalmente el curso de sus vidas, obligando a todos los que se apresuraron a sacar conclusiones a reconsiderar por completo sus anteriores suposiciones y evaluaciones sobre esta inusual familia. Guadalupe, de 23 años, estaba de pie junto a la ventana de su pequeño apartamento, observando fijamente el lúgubre paisaje de un día gris y húmedo de marzo. Le parecía completamente absurdo que el periodo de la juventud, normalmente asociado con sueños ilimitados y esperanzas radiantes, estuviera, en su caso, lleno de una sensación de estar acorralada y sin salida. Guadalupe trabajaba como diseñadora en un pequeño pero prometedor estudio de publicidad. Este trabajo era para ella una verdadera salvación, la única oportunidad de expresar su naturaleza creativa. Allí podía crear algo hermoso que le infundía al menos una débil esperanza de lograr la independencia personal y la autorrealización. Su trabajo consistía en desarrollar conceptos visuales, desde logotipos hasta maquetas publicitarias, y en cada proyecto se esforzaba por dejar una parte de su alma. Los padres de Guadalupe nunca ocultaron sus ambiciosas intenciones y aspiraciones. El padre, un empresario de nivel medio bastante exitoso, y la madre, constantemente preocupada por la posición de la familia en la sociedad, veían en su hija más bien un instrumento para lograr su propio bienestar que una persona con sus propios deseos y necesidades. Se hablaba de un matrimonio ventajoso desde hacía mucho tiempo, pero últimamente estas conversaciones habían adquirido un carácter especialmente insistente y exigente. Guadalupe, tienes una oportunidad única, decía la madre durante el desayuno matutino. Don Armando es un hombre muy respetado, un exitoso propietario de varias empresas prósperas. Puede proporcionarte todo lo que puedas desear. Todo, excepto la libertad de elección, el amor sincero y el derecho a tomar decisiones de forma independiente. Guadalupe recordaba bien su primer encuentro. Don Armando, un hombre que superaba los 50, bien vestido y bastante acomodado, la examinó con un pragmatismo abierto y calculador, como si estuviera evaluando no a una persona viva, sino a un activo valioso. Su belleza, juventud y educación eran para él solo un medio para alcanzar sus propios fines. En lo más profundo de su corazón vivía un sueño de una clase completamente diferente, de un amor verdadero y sincero, de viajes brillantes y emocionantes, de la oportunidad de dedicarse por completo a la creatividad y la autoexpresión. Su álbum de bocetos estaba lleno de bocetos de proyectos no realizados, preciados planes para abrir su propio estudio de diseño, donde podría implementar libremente sus ideas. Sin embargo, la cruda realidad, como un huracán despiadado, destrozaba una y otra vez estos frágiles sueños, dejando tras de sí solo fragmentos de esperanzas incumplidas. Las amigas de Guadalupe no entendían sus dudas y tormentos. «¿Pero qué dices? ¿Estás completamente loca?», exclamaba Mariana. «Dejar pasar esa oportunidad. Otra en tu lugar ya habría aceptado sin pensarlo». Pero para Guadalupe los bienes materiales y las ventajas financieras nunca fueron la principal prioridad en la vida. Le preocupaban valores completamente diferentes: la libertad, la autorrealización, el amor. La noche antes del compromiso, miró largo y tendido su reflejo en el espejo. La miraba una hermosa joven con grandes y expresivos ojos marrones, con finos y delicados rasgos faciales que, en otras circunstancias, podrían haber alcanzado la fama y el reconocimiento.
Pero ahora su mirada estaba llena a la vez de una silenciosa pero inquebrantable determinación y de un miedo que lo consumía todo. Sus padres ya habían tomado una decisión final, sin dejarle la más mínima oportunidad de objetar. La boda estaba fijada para dentro de un mes. Don Armando insistió en que el matrimonio se celebrara lo antes posible, y nadie a su alrededor se atrevió a contradecir su voluntad. Su enorme influencia, sus impresionantes recursos financieros, sus amplias conexiones, todo ello jugaba en contra del deseo de la propia Guadalupe, en contra de su anhelo de libertad e independencia. «No puedo vivir así», susurró desesperada a su reflejo, como si intentara convencerse de la corrección de su decisión. Una llamada telefónica interrumpió repentinamente sus pesados pensamientos. La madre, como siempre, con presión y tono autoritario, preguntó: «Guadalupe, ¿ya has elegido el vestido para el compromiso? Don Armando quiere que todo sea perfecto, al más alto nivel». «Perfecto, por supuesto, solo para todos, excepto para ella misma». Volvió a dirigir su mirada a la ciudad, extendida tras la ventana, donde la gente corriente seguía con sus asuntos, libre en sus elecciones y decisiones, y en su alma crecía gradualmente una tormenta silenciosa pero imparable. Una tormenta de resistencia al destino que le habían impuesto, una tormenta de protesta contra su transformación en una marioneta sin voluntad. Guadalupe no sabía lo que le esperaba, qué pruebas y dificultades tendría que superar. Pero sabía una cosa con certeza: no permitiría en absoluto que la convirtieran en un simple objeto, en un activo rentable, en una mercancía para el intercambio y la negociación. El vestido de novia blanco como la nieve parecía haberse convertido en una carga pesada e insoportable, que pesaba no solo sobre sus hombros, sino también sobre su misma alma. La solemne ceremonia nupcial tuvo lugar en un lujoso palacio, donde las deslumbrantes lámparas de araña y el rico mobiliario creaban un marcado contraste con la profunda desesperación interna de la joven novia. Don Armando, un hombre mayor con porte aristocrático y penetrantes y fríos ojos grises, sostenía con cuidado la mano de Guadalupe. Su caro traje, confeccionado impecablemente, y su andar seguro y autoritario delataban a un hombre acostumbrado a conseguir todo lo que desea. Los padres de Guadalupe brillaban de felicidad al ver a su hija de pie junto a un hombre tan rico e influyente. Su preciado sueño de estabilidad financiera y un futuro sin nubes por fin se había hecho realidad. Tras la conclusión de la parte oficial del evento, comenzó un lujoso banquete de boda. Guadalupe reprimió con gran esfuerzo las lágrimas que se le acercaban, sonriendo mecánicamente a los numerosos invitados. En cada mirada se leía anhelo y protesta interna contra lo que estaba sucediendo. Se sentía como una marioneta, expuesta a la vista de todos, objeto de trueque y trato entre sus padres y don Armando. «Eres muy hermosa», dijo en voz baja don Armando, al notar su estado de ánimo deprimido. «Espero que con el tiempo podamos entendernos». Guadalupe no respondió ni una palabra, solo dirigió su mirada hacia alguna lejanía sin límites. Regresó mentalmente a sus sueños, a sus deseos y aspiraciones, dándose cuenta de lo poco que significan para la gente que la rodea. Sus propias necesidades y aspiraciones fueron simplemente ignoradas y sacrificadas en aras del beneficio financiero. Al caer la noche, cuando todos los invitados se habían ido, Guadalupe se quedó a solas con su nuevo marido en una enorme y pomposa mansión. Las amplias habitaciones, amuebladas con costosos muebles antiguos, los cuadros con marcos dorados, los jarrones antiguos, todo parecía ajeno y hostil, desprovisto de calidez y confort. «¿Te sientes cómoda aquí?», preguntó don Armando, quitándose su caro chaleco. «No del todo, para ser honesta», respondió Guadalupe directamente. «Nunca quise este matrimonio». Su franqueza y sinceridad sorprendieron al hombre. Miró atentamente a su joven esposa, como intentando comprender sus verdaderos sentimientos e intenciones. Los primeros días de su vida juntos estuvieron llenos de una tensión opresiva y un silencio doloroso. Guadalupe se sentía como una prisionera, encerrada en una jaula hermosa pero sofocante. Don Armando parecía entender su estado,
pero no hizo ningún intento de cambiar la situación o aliviar su sufrimiento. Sus padres llamaban de vez en cuando, preguntando por su nueva vida, por sus impresiones y sensaciones. En sus voces resonaba el orgullo y la satisfacción por el trato concluido con éxito. Guadalupe respondía brevemente y con evasivas, intentando no revelar su verdadero estado, ocultar su dolor de corazón. Una mañana, sentada en un lujoso desayuno servido en un enorme comedor, Guadalupe no pudo soportarlo más y vertió todo lo que se le había acumulado en el alma. No puedo vivir así. Esta no es mi vida. No quiero vivir así. Don Armando dejó lentamente el tenedor, mirando atentamente y con escrutinio a su joven esposa. ¿Qué quieres decir? Explica lo que sientes. Me siento como una muñeca, vendida por mucho dinero. No tengo libertad, no tengo derecho a elegir. No puedo más. Sus ojos brillaban por las lágrimas que se le habían saltado, pero su voz sonaba firme y decidida. Por primera vez en todos estos días se sintió real, viva, y no una marioneta sin voluntad en el juego de otra persona. Los primeros días después de la boda fueron para Guadalupe una verdadera prueba moral, un tiempo de profundo sufrimiento espiritual. Estaba al borde de la desesperación, sintiendo cómo su vida se derrumbaba bajo el peso de las circunstancias. Pero, a pesar de todas las dificultades, su fuerza interior, su voluntad inquebrantable no le permitieron derrumbarse y rendirse por completo. En algún lugar en un futuro lejano, tras los muros inexpugnables de esta lujosa mansión, le esperaba una vida real y auténtica, llena de libertad, independencia y autorrealización. La luz de la mañana, filtrándose a través de las densas y pesadas cortinas que adornaban las ventanas de la mansión de don Armando, proyectaba sombras fantasmales sobre los costosos muebles antiguos. Guadalupe estaba sentada junto a la ventana, su mirada fija en la inmensidad de la distancia, pero sus pensamientos vagaban por un laberinto de contradicciones internas, sin encontrar una salida. Desde el día de la ceremonia de la boda, habían pasado solo 3 semanas, pero cada día que pasaba le parecía más insoportable, como si se hundiera lentamente en arenas movedizas de desesperación. El matrimonio, que en la mente de sus padres debía ser la encarnación de la prosperidad y la estabilidad, en realidad se había convertido en una jaula de oro de la que no había escapatoria. Don Armando, atento, cariñoso y complaciente, pero al mismo tiempo ajeno y distante, no podía entender sus verdaderos deseos y necesidades. «No puedo vivir así», susurró Guadalupe en voz baja para sí misma, apretando con fuerza su cuaderno de bocetos favorito. Su trabajo como diseñadora, que antes era una fuente inagotable de alegría e inspiración, ahora le parecía un recuerdo lejano, casi olvidado. Su marido no parecía objetar sus aficiones creativas, pero tampoco mostraba el más mínimo interés sincero en ellas, como si no tuvieran importancia para él. El conflicto interno crecía cada día, como una bola de nieve, amenazando con sepultarla bajo él. Guadalupe sentía cómo su individualidad se disolvía gradualmente en este matrimonio, celebrado por conveniencia, cómo se perdía lenta pero inexorablemente a sí misma. Sus preciados sueños de amor verdadero, de relaciones armoniosas, del derecho a elegir libremente su camino en la vida, se volvían cada vez más fantasmas e inalcanzables. La llamada telefónica de sus padres solo intensificaba su tensión interna, como si echara leña al fuego. La madre, como siempre, preguntaba por los asuntos domésticos, por su marido, por cómo iba su nueva vida en la lujosa mansión. Tras cada pregunta, Guadalupe sentía una aprobación y un orgullo tácitos por su elección correcta, en opinión de sus padres. «¿Entiendes, hijita?», decía la madre durante su última conversación. «Don Armando te proporcionará todo lo que puedas desear. ¿Qué más, amor? La estabilidad y la confianza en el mañana son lo que realmente importa en la vida. No te llenes la cabeza con tonterías». Guadalupe se sentía acorralada, como un animal depredador, rodeada por todos lados de barreras insuperables. Por un lado, las abrumadoras expectativas de sus padres, que exigían insistentemente que se ajustara a su visión de la vida ideal. Por otro lado, la indiferencia distante de su marido, que vivía en su propio mundo y no se daba cuenta de su sufrimiento espiritual.
Y en medio, ella misma, una mujer joven, llena de energía y esperanza, que sueña con algo mucho más grande que una vida cómoda en una casa lujosa, llena de cosas caras pero sin alma. Su alma creativa, como un pájaro en una jaula, gritaba desesperadamente por la libertad, por la oportunidad de liberarse y volar hacia el cielo ilimitado. Cada boceto en su cuaderno era un grito silencioso por la independencia, por el ferviente deseo de determinar por sí misma su camino en la vida, en lugar de seguir las instrucciones de otra persona. El diseño para ella no era solo un trabajo o una profesión, sino una forma vital de autoexpresión, la única oportunidad de transmitir al mundo sus sentimientos y pensamientos, que ahora parecía tan fantasmal e inalcanzable. Don Armando, al notar su estado de ánimo deprimido y su aspecto oprimido, a veces intentaba entablar una conversación, hablar desde el corazón, pero siempre existía entre ellos un muro invisible pero insuperable de incomprensión. Era un hombre experimentado, exitoso e influyente, acostumbrado a obtener de la vida todo lo que desea, pero nunca pudo entender que es imposible comprar el alma, los sentimientos y el afecto sincero. Tengo que cambiar algo en mi vida o simplemente me asfixiaré, decidió firmemente Guadalupe, consciente de la gravedad de la situación. Su determinación se fortalecía a cada minuto, como un brote que se abre paso a través del asfalto. Comprendía que la lucha por su propia independencia y libertad solo estaba comenzando, y que lo más complejo y difícil aún estaba por llegar. La lucha interna de Guadalupe alcanzó su apogeo, su punto culminante. Estaba dispuesta a arriesgar todo lo que tenía, dispuesta a destruir todos los estereotipos y expectativas establecidos de quienes la rodeaban para encontrarse a sí misma, encontrar su verdadero propósito y vivir la vida con la que siempre había soñado. Su sueño de libertad, del derecho a elegir ella misma su camino y tomar decisiones, se hacía cada vez más real y tangible, como un faro que le indicaba la dirección correcta. Tras terminar otro boceto que reflejaba sus experiencias internas, Guadalupe miró con firmeza y decisión por la ventana. Sabía que los cambios eran inevitables, que su vida nunca volvería a ser la misma, y que esta desesperada lucha por su propia felicidad y autorrealización solo estaba comenzando. Luego se giró lentamente para encontrarse con su mirada atenta y escrutadora. Don Armando parecía cansado y agotado, pero a la vez tranquilo y sereno. En sus ojos no había ni ira, ni irritación, ni siquiera una sombra de reproche, solo una especie de comprensión extraña e inesperada, como si hubiera previsto este desenlace desde hacía mucho tiempo. «Te escucho atentamente», respondió Guadalupe en voz baja, intentando que su voz sonara uniforme y segura a pesar de la agitación. «Eres profundamente infeliz en este matrimonio». No era una pregunta que exigiera una respuesta, sino más bien una afirmación, una constatación de un hecho evidente. Y lo veo desde el primer día de nuestra boda. Hace tiempo que noté que no estás viviendo tu vida. Guadalupe estaba totalmente desconcertada. No sabía qué decir o pensar. Esperaba un escándalo, reproches, acusaciones de ingratitud, pero no una conversación tan abierta e inesperada desde el corazón. Don Armando se dejó caer con cansancio en el suave sillón, invitándola con un gesto a sentarse enfrente. «Sé muy bien que este matrimonio no se celebró por tu propia voluntad», continuó con un tono tranquilo. «Tus padres insistieron en esta unión, y yo, a su vez, acepté, pero de ningún modo quiero ser la causa de tu infelicidad y arruinarte la vida». Guadalupe sintió como las lágrimas de gratitud y alivio se agitaban en su interior. Por primera vez en mucho tiempo, alguien había escuchado realmente sus sentimientos tácitos, entendido su tormento espiritual y reconocido su derecho a la libertad. «No le amo», confesó en voz baja, bajando la mirada. «Y no puedo seguir fingiendo que nuestro matrimonio es lo que realmente quería en la vida». Don Armando se limitó a asentir con la cabeza, como si hubiera esperado escuchar estas palabras durante mucho tiempo. «Tengo una propuesta que hacerte», dijo tras una larga pausa. «Te daré total libertad y la oportunidad de empezar de cero. La casa que compramos recientemente seguirá siendo de tu propiedad,
para que tengas dónde vivir. También te garantizo apoyo económico para que no te falte de nada. A cambio, solo pido una cosa. Vive como creas conveniente, sigue tus sueños y sé feliz. Guadalupe no daba crédito a sus oídos. Le parecía que estaba durmiendo y teniendo un sueño increíble. ¿Era esta la tan esperada liberación, la oportunidad de empezar de nuevo y construir su vida a su propia discreción? Sintió como una tímida esperanza en un futuro brillante florecía en su interior. ¿Por qué hace esto?, preguntó sinceramente. Porque la mayoría de los hombres en su lugar insistirían en mantener el matrimonio a toda costa. Porque yo también fui joven y estuve lleno de sueños, respondió don Armando con una sonrisa triste, y sé muy bien el precio de las circunstancias impuestas, cuando te privan del derecho a elegir y te obligan a vivir la vida de otra persona. Tu felicidad es mucho más importante para mí que cualquier formalidad y convención. En sus palabras había tanta sinceridad, compasión y comprensión que Guadalupe sintió un alivio inesperado, como si un peso pesado se hubiera quitado de sus hombros. Ya no sentía odio hacia este hombre. Él era solo una parte del sistema que la había acorralado y la había privado de su libertad. ¿Cuáles son tus planes para el futuro? ¿Qué planeas hacer?, preguntó don Armando. Seguiré trabajando como diseñadora, respondió Guadalupe con firmeza. Quiero desarrollar mi propia marca, crear cosas únicas y llevar a cabo interesantes proyectos creativos que traigan alegría a mí y a otras personas. Hablaron un poco más sobre cuestiones prácticas relacionadas con el inminente divorcio que, según él, sería lo más rápido, civilizado y sin burocracia posible. Don Armando deseaba sinceramente que Guadalupe recibiera el máximo apoyo y se sintiera segura al comenzar una nueva vida. Cuando su sincera conversación llegó a su fin, Guadalupe sintió que algo sutil cambiaba en su interior. El miedo que lo consumía todo ante lo desconocido desapareció gradualmente, dando paso a una firme determinación y a una brillante esperanza en un futuro mejor. Por primera vez en mucho tiempo, creyó realmente que podría construir su propia vida, llena de sentido y alegría, con la que siempre había soñado. La tan esperada libertad estaba tan cerca que casi podía sentirla físicamente, como si flotara en el aire. La brillante luz del sol se filtraba tímidamente a través de las ligeras cortinas que adornaban las ventanas de un estudio pequeño pero acogedor, donde Guadalupe había establecido su nuevo espacio de trabajo. Tras el divorcio oficial de don Armando, recibió unos fondos modestos pero suficientes para comenzar una vida independiente y no depender de nadie. La casa, una pequeña suma de dinero y un coche se convirtieron para ella no solo en apoyo material, sino en un símbolo de la tan esperada libertad e independencia. Cada día Guadalupe, como un ave fénix, se reconstruía gradualmente pieza por pieza, reuniendo los fragmentos de un sueño roto. Sus manos, acostumbradas a crear bocetos de diseño, creaban ahora su propia colección única de ropa, poniendo en cada prenda una parte de su alma. Alquiló un pequeño estudio en un antiguo edificio del barrio creativo, donde las paredes estaban cubiertas de obras de jóvenes y talentosos artistas y diseñadores, creando una atmósfera única de inspiración y creatividad. Las primeras semanas fueron duras y llenas de dificultades. Sus padres prácticamente dejaron de comunicarse con ella, considerando su decisión de divorciarse como una traición a los intereses familiares y a las esperanzas incumplidas. Tú misma has arruinado tu carrera y has tachado tu futuro, decía la madre durante las raras y tensas conversaciones telefónicas. ¿Qué hombre normal querrá ahora tener algo que ver con una divorciada, marcada con la etiqueta de perdedora? Pero Guadalupe se mantuvo firme en su decisión y no prestó atención a sus palabras. Sus antiguos colegas de una conocida agencia de moda, al enterarse de su difícil situación vital, la recibieron con comprensión y compasión. Algunos de ellos incluso le propusieron proyectos independientes para ayudarla a salir adelante y a creer en sí misma. Especialmente la apoyó Máximo, un joven y talentoso director de arte al que conoció en una exposición de arte. No solo creía en sus extraordinarios talentos,
sino que la veía ante todo como una personalidad interesante, no como una simple imagen bonita o un partido ventajoso. Tu historia no es en absoluto una derrota ni el final del camino, decía durante el trabajo conjunto en una nueva colección de ropa. Es solo el comienzo de tu verdadero y brillante camino lleno de nuevas oportunidades y descubrimientos. Seguro que tendrás éxito, creo en ti. Cada boceto, cada cosa creada se convertía para Guadalupe en una especie de acto de liberación de la opresión del pasado y el comienzo de una nueva vida. Por fin podía crear sin mirar las expectativas de los demás, sin la presión constante de la familia o de un marido autoritario, guiada únicamente por su propia inspiración y el deseo de crear cosas bellas. Un día, tras terminar de trabajar en un nuevo modelo de vestido, se dio cuenta de que por primera vez en mucho tiempo se sentía realmente feliz. Y esta felicidad no se debía a que alguien aprobara su elección o elogiara su talento, sino a que esta elección la había hecho ella misma, por su corazón, sin tener en cuenta la opinión de los demás. Por supuesto, no todo fue fácil y sencillo. En su camino surgieron diversas dificultades y obstáculos. Hubo momentos de fuertes dudas y un miedo que lo consumía todo ante lo desconocido. La inestabilidad financiera, la incomprensión total por parte de sus padres, los duros recuerdos del pasado, como sombras oscuras que la perseguían. Todo esto a veces nublaba su brillante horizonte y la privaba de su fe en sí misma. Pero Guadalupe aprendió a convertir todos estos retos y pruebas en una fuente inagotable de fuerza e inspiración. Cada obstáculo, incluso el más insignificante, se convertía para ella en un peldaño más en el camino hacia su preciado sueño: crear su propia marca de moda reconocible que simbolice la libertad de expresión, la individualidad única y la fe en sí misma. A finales de año, su pequeño estudio se transformó milagrosamente en un verdadero taller creativo, donde reinaba una atmósfera de creatividad e inspiración ilimitada. La primera colección de ropa independiente, que presentó con orgullo en el Festival Urbano de Jóvenes Diseñadores, recibió elogios de los críticos de moda y miradas de admiración del público. «Lo hago ante todo para mí, y no para nadie más», susurró en voz baja, saliendo a la pasarela bajo los fuertes aplausos del público y sintiendo cómo la embargaba un orgullo inexplicable por sí misma y una libertad interior incomparable. La lucha por la independencia y la autorrealización continuaba. Pero ahora era una batalla que había elegido ella misma y que estaba decidida a ganar a toda costa. Justo un año después de su divorcio oficial de don Armando, Guadalupe estaba de pie con una sonrisa en el umbral de su nuevo y espacioso estudio, donde se encontraba su propia marca de ropa de diseño de moda, cada vez más popular. La suave luz de la mañana iluminaba con ternura las paredes blancas, como la nieve del estudio, cubiertas de bocetos y maquetas de futuras colecciones, como inspirándola para nuevos logros. Sonrió con ternura, pasando con cuidado su mano por el tejido sedoso de un nuevo y elegante vestido que, según su diseño, debía convertirse en una parte brillante de su futura colección de primavera. El camino hacia este feliz momento en su vida fue largo, espinoso y lleno de diversas dificultades. Tras la sincera conversación con don Armando y la obtención del tan esperado divorcio, Guadalupe se enfrentó inesperadamente a una dura resistencia y al total rechazo por parte de sus padres, que no pudieron aceptar su decisión y la consideraron un error. Insistieron en que había cometido un error imperdonable al rechazar con terca estupidez la estabilidad financiera, el alto estatus social y una existencia acomodada. «Estás arruinando tu vida con tus propias manos», gritó la madre con desesperación durante uno de sus últimos encuentros, llenos de ofensas mutuas. ¿Qué hombre normal querrá ahora unir su destino a una divorciada marcada con la vergüenza? Nunca encontrarás un marido decente y te quedarás sola en tu vejez. Pero Guadalupe ya no permitía que las opiniones y los estereotipos ajenos determinaran su destino e influyeran en sus decisiones. Utilizó sabiamente los fondos que don Armando le había donado generosamente para abrir su propio negocio y comenzar una nueva vida. Su inesperada generosidad, sabiduría y sincera comprensión
se convirtieron para ella en un apoyo inestimable en el periodo más difícil y crucial de su vida. Pronto, sus singulares diseños comenzaron a publicarse en conocidas revistas profesionales dedicadas a la moda y el estilo. Jóvenes chicas acudían en masa a su acogedor estudio, admirando la audacia de las líneas, la originalidad de las soluciones y el enfoque inusual de la creación de ropa. Guadalupe no se limitaba a crear prendas de moda, sino que creaba un auténtico mensaje al mundo sobre la independencia femenina, la fuerza interior y el derecho de cada mujer a la autorrealización. Su primera colección independiente, inspirada en su experiencia personal de superación de dificultades y lucha por su libertad, recibió elogios de los críticos de moda y miradas de admiración del público. Cada prenda de esta colección era un símbolo de liberación de los estereotipos impuestos desde el exterior, de los prejuicios y de los marcos limitantes. De repente, sonó el teléfono interrumpiendo sus reflexiones. En la pantalla apareció el nombre bien conocido de don Armando. «¿Cómo estás, Guadalupe? ¿Cómo va el trabajo en la nueva colección?» Su voz sonaba cálida, solícita y sincera. «Todo va muy bien, don Armando. Gracias por preguntar», respondió sinceramente. «Mi primera colección independiente está prácticamente lista para su presentación. Estoy muy nerviosa. Siempre he creído en ti y sabía que seguro que tendrías éxito», resonó en su voz con evidente orgullo. «Eres una chica muy talentosa y decidida». Su relación se había transformado gradualmente en algo mucho más grande y valioso que un simple matrimonio de conveniencia y una coexistencia forzada. Ahora era respeto mutuo, profunda comprensión y apoyo sincero. Guadalupe miró por la ventana. Tras el cristal transparente se afanaba la ciudad matutina, llena de nuevas oportunidades y perspectivas. Ya no se sentía prisionera de los deseos de otra persona, de las esperanzas incumplidas y de los estereotipos impuestos. Ahora ella misma elegía su camino, creaba su propia realidad y tomaba decisiones guiada únicamente por su propio corazón y su propia mente. Su sueño de una libertad largamente esperada y de una plena autorrealización por fin se había hecho realidad, gracias a su perseverancia, talento y fe en sí misma. No el dinero de don Armando, ni las ambiciones vanidosas de sus padres, sino su propio talento único. Su fuerte carácter y su inquebrantable voluntad de vencer la llevaron al éxito merecido. La verdadera felicidad es cuando vives en completa armonía contigo misma, con tu mundo interior, cuando te dedicas a lo que amas y no traicionas tus sueños, pensó Guadalupe, abrazando el boceto de un nuevo y elegante vestido que debía convertirse en la joya de su futura colección. Sabía muy bien que le esperaban muchos nuevos retos, dificultades y pruebas, pero ahora estaba dispuesta a afrontarlos con el corazón abierto y una fe inquebrantable en sus propias fuerzas.